Tenemos en línea al senador Juan Carlos Marino, presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, nada menos. ¿Cómo le va, senador? Buen día. Buen día, Magdalena, ¿cómo está? ¿Qué podría decir del ritmo que lleva la investigación del caso Marcelo D'Alessio, ¿no es cierto? El falso abogado. Nosotros como comisión hemos trabajado con absoluta celeridad. Yo cuando asumí recuerdo que dije, voy a sacar a esta comisión del oscurantismo, eso fue lo que hicimos. Hemos recibido a todo el mundo y por supuesto cuando esto salta a los medios y nos llega a nosotros, lo primero que hicimos fue recibir al juez Ramos Padilla, que nos brindó un informe secreto y privado, como es nuestra comisión. Lógicamente después el juez Bonadío también nos hizo una requisitoria para que le enviáramos esa versión taquigráfica. Lógicamente lo pusimos a consideración de la comisión, porque vale la pena decir que si bien soy el presidente, soy un presidente en minoría, porque la mayoría la tiene el Partido Justicialista o el Frente para la Victoria. Pero hemos trabajado muy bien, democráticamente como corresponde, escuchando a todos. Recuerdo que mi primera intervención como presidente fue justamente el último presidente del gobierno de Cristina Kirchner, el jefe de los servicios, que era Oscar Parrilli. Al poquito tiempo él se sentía observado, se sentía escuchado, se sentía perseguido, digamos. Pidió una reunión con la comisión, lo recibimos rápidamente y recuerdo las palabras de él. Se sentó y dijo, bueno, lo primero que quiero es agradecer la celeridad con que el presidente de esta comisión me ha recibido, porque esto no es habitual. Entonces mi respuesta fue, a partir de ahora estas cosas van a pasar a ser habituales, ¿no? Ahora, Marino, ¿cómo le va? Miguel Wiñaski. ¿Cómo estás? Bien, pero ¿cuál es la situación ahora de los servicios? Digamos, es verdad que hay servicio para servicios orgánicos, inorgánicos, todos operando para distintos patrones, digamos así. ¿Hay un descontrol? ¿Es relativo? ¿Qué sucede ahí? No, a ver, nosotros lo que hacemos es monitorear fundamentalmente los presupuestos no solo en este caso de la AFI, sino de todos los servicios de inteligencia de las demás fuerzas, como Prefectura, como Policía Federal, como Gendarmería, como la PCA. Pero lo que sí estoy en condiciones de decirle que tanto lo que aportó el juez Ramos Padilla en la reunión que tuvimos, como después Arribas y Magdalani, que también fueron invitados a la comisión y estuvimos casi 2 horas, hasta el momento no hay elementos que nos hagan pensar o que nos hagan decir que la AFI está involucrada. Hasta ahora para nada. Lógicamente que hay agentes que no tienen que ver con la AFI, seguramente. A ver, los famosos part-time, como le llaman, son organizaciones paraestatales, digamos, donde lógicamente la Secretaría no tiene absolutamente nada que ver. Hasta el momento, vuelvo a repetir. Sí. ¿Qué tal, Marino? Nicolás Wiñaski. Hola, Nicolás. Le hago una pregunta más sobre la comisión. ¿Van a convocar al fiscal del caso Dolores, a Curi? Es probable, hay varios pedidos. Nosotros hemos convocado a la comisión para el día 25, porque en su momento la Corte Suprema de Justicia nos encargó que hiciéramos una auditoría, ustedes recordarán, por las escuchas en su momento que se decían a la expresidenta y justamente a Oscar Parrilli. Nosotros contratamos... Que estaban en poder de Parrilli también esas escuchas. ¿Cómo? Perdón. Que estaban en poder de Parrilli también esas escuchas. Claro, nosotros contratamos a la UBATEC para que nos haga un diagnóstico. El diagnóstico está listo, así que hemos invitado a todos los miembros para el día 25 y previo, o sea, media hora antes de que comencemos la reunión con la UBATEC, vamos a poner a consideración 2 o 3 pedidos que hay de diferentes legisladores, entre los cuales está el que vos estás diciendo, ¿no? Uh-huh. Le cambio de tema. Usted es el autor de la ley Justina, ¿no? La ley que tiene que ver con la donación de órganos, y presentó un proyecto que se llama LAGRA, que tiene que ver con un banco de datos de ADN para donaciones de médula ósea. Así es. Primero, la enorme satisfacción de haber sido el autor de la ley, a mi criterio, de la más importante de los últimos años, una ley aprobada por unanimidad en las 2 cámaras, que muestra que los argentinos tenemos que empezar, o los que tenemos algún grado de decisión, a poner sobre la mesa las cosas que le interesan a la gente y no a los políticos. Por eso salió por unanimidad. Y esto es un complemento de esa ley. En Argentina no tenemos un laboratorio de análisis genéticos, y bueno, justamente lo que proponemos es eso, que esto debería funcionar bajo la órbita del INCUCAI también. ¿Ustedes trabajan con el grupo de antropología forense argentino? Nosotros hemos, cuando trabajamos con la ley Justina no dejamos
organismo ni facultativo para consultar, lo mismo estamos haciendo ahora, pero nos encontramos con un problema y esto nace, y lo tengo que decir porque, como me pasó con la ley Justina, si hubiera sido por los papás, por Paola y Ezequiel, que transformaron ese dolor y ese luto en solidaridad y en ayuda, esto tampoco sería posible, porque esto parte a partir de Gabriela, que es madre de Alejito, que bueno, tenía 5 años cuando se enfermó de leucemia y a los 3 años la peleó, no encontró su alma gemela y falleció. Y fíjate el legado que nos deja este chiquito, lo mismo que Justina. Justina antes de morir le dice a su papá, hagan por los demás todo lo que se pueda, ya viendo que ella no tenía retorno. Y este chiquito, Alejito, le agarra de la mano a su mamá y le dice, ayuda y da. Entonces la mamá, ¿qué hace? Crea una fundación que se llama el Ejército de Alejito y se pone después en contacto con nosotros. Porque en la Argentina, al no tener este laboratorio, todas las muestras genéticas se mandan a los Estados Unidos de Norteamérica y el tiempo que se tarda es entre 6 meses y 1 año. Imaginemos, a ver, alguien que está padeciendo una leucemia, a veces cuando llega el análisis ya quien padece la leucemia ya ha fallecido. Y en el caso de la Argentina, que tenemos más de 207.000 donantes voluntarios de médula ósea, lo importante es ver cómo acortamos ese tiempo tan prolongado que hay para buscar la compatibilidad, porque es bueno decir 2 cosas. La primera, que no hay que tenerle miedo al análisis de posible donante de médula ósea. Algunos creen que es una intervención quirúrgica. No, es simplemente una extracción de sangre. Y lo otro que es bueno saber es que la compatibilidad en el grupo familiar oscila entre un 25 y un 30%. Y fuera del grupo familiar supera el 60%. Con lo cual, si nosotros logramos que ese tiempo que se tarda en los Estados Unidos sea inmediato, sería un avance enorme. Y por otro lado, también es un tema de soberanía nacional, digamos, porque no nos olvidemos que cada vez que mandamos una muestra a analizar a Estados Unidos hay un padrón genético que nos queda fuera de nuestro país, hay un registro genético que es nuestro, que no es de los demás, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente lo traigo a la política de vuelta. Usted es un senador radical y dirigente del partido importante. ¿Qué está pasando entre el radicalismo y el presidente Macri? A ver, yo creo que al radicalismo le está pasando lo que le pasa al peronismo, lo que le pasa al PRO, lo que le pasa a todos. Es un problema de partidos políticos. Mira, yo me afilié al radicalismo por la figura de Raúl Alfonsín. La verdad, yo en el año 83 tenía 20 años y bueno, creo que no venía de una familia de políticos, mi padre era italiano y bueno, me sedujo Alfonsín. Y hoy no tenemos Raúl Alfonsín, no lo tenemos nosotros, no lo tiene el peronismo, no lo tiene nadie. Hay carencia de grandes liderazgos, de liderazgos muy fuertes y este país elige líderes. Y nosotros yo fui uno de los mentores junto con Ernesto Sanz y algunos otros amigos allá en Gualeguaychú cuando definimos qué rumbo iba a tomar el radicalismo. Porque teníamos 2 opciones, o hacíamos un acuerdo con Massa o con Macri. En mi caso personal yo entendía que nuestro electorado había tomado posición por un acuerdo con Macri y trabajamos en ese sentido. Y después, bueno, sucedió lo que sucedió, se ganan las elecciones, después hay que gobernar, y yo creo que ahora lo que hay que hacer es aplicar sentido común, hay que tranquilizarse, hay que ampliar Cambiemos, según mi punto de vista, esto es muy personal lo que estoy diciendo, yo creo que acá hay que tratar de evitar los egoísmos, tratar de evitar los caprichos, y voy a poner un ejemplo, que es la provincia donde yo vivo, La Pampa. Nosotros en su momento hicimos una encuesta para determinar quién debería ser el candidato a gobernador. Y bueno, esa encuesta me dio primero a mí, segundo al ex intendente de Santa Rosa, tercero a Daniel Kroneberger, y cuarto a 25 puntos a Carlos Javier McAllister, quien era secretario o ex secretario de Deportes. Y la verdad que yo en ese momento decía, bueno, acá, a ver, si aplicamos sentido común, tenemos que ir a un parto natural, no a un parto por force. ¿Qué quería decir con esto? No tiene sentido ir a una primaria cuando las diferencias son tan grandes. Bueno, esto no se puede evitar. Yo dije, no voy a ser candidato en estas condiciones. Y bueno, fue Daniel Kroneberger, que era el tercero en la encuesta, y ganó esa primaria 70-30, como lo decía la encuesta. Entonces creo que hay que ver cómo podemos tratar de solucionar los tantos problemas que tiene la sociedad. Y esto se soluciona con sentido común, hablando, dialogando. ¿Pero Macri está escuchando más a los radicales? Es que yo creo que los va a tener que escuchar más. Esta es la realidad, y esto no es una crítica al presidente, ni mucho menos. A ver,
cuando uno dice vamos a hacer una coalición de gobierno, y voy a poner un ejemplo también, nosotros somos geniales contando chistes de gallegos, nos creemos los vivos del mundo. Ahora los gallegos mientras nosotros contamos chistes, ellos hicieron el pacto de la Moncloa. Bueno, a ver, ¿cómo puede ser que no nos podamos poner de acuerdo dentro de una coalición para ver cómo gobernamos, de qué manera, que nadie se crea el dueño de la verdad, cómo le ponemos el oído a la sociedad? No es malo ponerle el oído a la gente porque creo que de ahí se aprende mucho y creo que además poniendo el oído se pueden solucionar las cosas rápidamente. Y después, cuando uno forma una coalición, no es que todos los candidatos tienen que ser del partido A o del partido B. No, pero usted ve, perdón, candidato que nos garantiza el triunfo, porque si no, es como que dijéramos, bueno, no, hasta acá sí, pero ya si se quiere dar un salto diferente, no. Pero usted ve, senador Marino, que mucho se habla, ¿no es cierto?, de la lentitud de la justicia, ¿no? Y ahora, como se anuncia, ningún juzgamiento podría ser anterior o simultáneo al proceso electoral, tengo entendido, ¿o me equivoco? Esto es a ver, voy a poner otro ejemplo, que es mío, ya esto es personal. Yo estoy sufriendo un proceso judicial por una denuncia que me hicieron. Por acoso sexual, ¿no? Exactamente, por abuso sexual. Por abuso sexual. ¿Y qué fue eso? A ver, mire, yo me enteré por los medios de comunicación de esa denuncia. Inmediatamente, mi abogado, que es el doctor Claudio Calabresi, le indiqué que nos pusiéramos rápidamente nos ajustáramos a derecho, nos presentamos ante el juzgado del doctor Lijo, quien tiene la causa. Hice lo que habitualmente no se hace, pero a veces las cosas no habituales deberían ser habituales. Esa misma semana teníamos sesión en el Senado de la Nación, pedí la palabra y dije que primero me había ajustado a derecho, me había puesto a disposición de la justicia, que ni siquiera estaba imputado en ese momento, y también le pedí a mis pares que si el juez, el doctor dijo, entendía que en algún momento tenía que pedir mi desafuero, que no lo dudaran un minuto, que me desaforaran. Porque la verdad, soy muy respetuoso de la división de poderes, respeto profundamente la justicia, y además tenemos que entender que para que un país funcione, yo estoy convencido de mi inocencia, pero no lo dudo un segundo, pero me tengo que poner a derecho rápidamente, porque si no, es como que quienes tenemos alguna de poder estamos por encima de los ciudadanos y esto no puede ser. Cristina Kirchner estaba en la sesión esta en la que usted pidió que si le pedían el desafuero se le saquen los fueros. Perdón, no escuché. Cristina Kirchner estaba en la... Cristina estaba, y ese día yo puse un ejemplo ante los periodistas cuando dije, miren, en la historia política de este Senado hay dos senadores que pidieron su desafuero. El primero fue el doctor Eduardo Angelos, sí, que ante un proceso judicial le pidió a sus pares que lo desaforaran. Después lo desaforaron. Lógicamente intervino la justicia, hay que darle tiempo a la justicia. La justicia después determinó que el doctor Angelos era inocente y volvió a recuperar sus fueros y como tiene que ser. Y el segundo senador que ha pedido que lo desaforen, si el juez así lo entiende, soy yo. Pero la verdad, como estoy convencido de mi inocencia, pero eso no lo tengo que decir yo, eso en todo caso lo dirá el juez, si soy inocente o no. Pero creo que uno tiene que facilitar en lo que uno puede el accionar y el desarrollo de la justicia. ¿Y Cristina no dijo nada? No recuerdo, porque yo hice, no creo que no habló ese día, porque yo hice la exposición y me retiré para hablar con los periodistas y nada, después estoy esperando que el juez determine, mejor dicho, que llegue al fallo, ¿no? Justamente hace unos días nuestro colega Van der Kooi en Clarín subrayaba que nadie quiere meterse ahora a juzgar a Cristina basándose en declaraciones de uno de los jueces más importantes del país, ¿no? Mire, por eso digo, a veces lo que uno no ve habitual debe ser habitual, porque para que un Estado funcione, primero tenemos que tener democracia, segundo tenemos que tener división de poderes, y tercero, que creo que es lo más importante, quienes tenemos algún grado de responsabilidad, tenemos que entender que somos igual que el que camina por la calle, tenemos los mismos derechos, pero también tenemos las mismas obligaciones, y yo creo que en esto no hay que obstruir el trabajo de la justicia, al contrario, hay que brindar todo lo que uno tiene a su alcance para que sea lo más rápida posible, porque la justicia lenta tampoco es justicia, ¿no? Fíjese lo que nos ha pasado con expresidentes como el doctor Menem, que, viene un juicio de hace, del año 93, creo que es. Se va la vida esperando, ¿no?
Sí, como usted dice, cuando los años se acumulan, la justicia deja de ser justicia, o porque se mueren los interesados, o porque ya, digamos, el país está ocupado en otro tema. Tal cual, es así, y además cuando usted ve la gente común, la gente, el que camina en la calle, el hijo de buen vecino, ve que cuando tienen que afrontar un juicio, la justicia a veces es rápida, pero cuando le toca a un político es eterna. Bueno, después vienen los descreimientos y esto es lo que tenemos que evitar, ¿no? Nadie tiene que descreer de la política, porque tenemos que saber algo en la Argentina. Es la política la que puede solucionar o no los problemas de la sociedad, no existe otra manera. Por eso cuando dicen los políticos son todos corruptos, o los políticos... Bueno, pero a ver, hay comerciantes buenos y de los otros, hay profesionales buenos y de los otros, periodistas buenos y de los otros, porque los políticos somos parte de la sociedad. Pero bueno, cuando nos toca tenemos que estar a la altura de... Por eso se les exige una conducta acorde con, digamos, la importancia de su cargo. Bueno, le agradecemos tanto, diputado, el senador Marino, esta conversación, ¿eh? No, al contrario, a ver... Ustedes tienen mucho que ver en esto, lo mismo que pasó con la ley Justina. Este es un proyecto que rápidamente tiene que convertirse en ley porque estamos hablando de salvar vidas. Fíjense lo que pasó con Justina. Todos los meses que hablamos con el doctor Naseira, que es el responsable del INCUCAI, se rompe un récord tras otro de cantidad de donantes y esto salva vidas. Y salvar vidas creo que es lo mejor que nos puede pasar. Por supuesto. Nuevamente, muchas gracias, senador Marino. Un abrazo grande. El senador Marino es presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, ¿no es cierto? Sí.